Hablando de miedo, de fobias, de terror, les voy a leer algunos títulos. Aterrados. No sabes con quién estás hablando. Malditos sean. Son todos nombres que a priori a mí me dan miedo. Estamos en comunicación telefónica con Demián Rugna. Él es director de cine y estas son algunas de sus obras. Hola Demián, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo andás, Demián? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Evidentemente el terror a vos te sienta cómodo o te gusta. Sí, siempre fui un adepto al género desde muy chiquito. Mi primer libro que me compraron, que yo pedí, fue uno de Stephen King. Yo tenía 11 años. Sí. Bueno, estamos hablando del año 91 más o menos. Y nada, un poco influenciado por las películas de género de esa época, pero siempre fui un fanático. Ahora que me dedico a esto no soy tan fanático como cuando era más joven, pero bueno, ya tengo demasiado con lo que hago como para fanatizarme también, pero sí, siempre el género fue mi pasión. Demián, yo estoy obligado a hacer esta pregunta, pero por curiosidad, ¿eh? Estoy obligado. Sí. Tu nombre es, Sí. además de un libro de Hermann Hesse, es una película de terror. Claro. Es más un libro de Hermann Hesse, porque Sí, ya sé. La película, en realidad, el personaje de la profecía en cuestión es Damien. Ah, Lo que pasa es que Damien. cuando la traducen es Demian. Todo lo que empieza con A allá en Estados Unidos es D. Damian. Y entonces con la traducción acá se popularizó que Demian era el diablo. Claro. Pero si vas al guión o vas al libro directamente, es Damien. Claro, yo me pero acuerdo, bueno, sí. Por eso digo, no hay, esto es azar. Es azar, sí, pero mi nombre viene porque cuando mi vieja estaba embarazada, leyó el libro de Hermann Hesse. No es que mi vieja se acostó con el diablo, digamos. Sí, está claro. Sí. No, pobre tu mamá. Contanos un poco cómo es hacer cine de terror en Argentina. Viste que el terror es un género que es difícil de hacer bien, o por lo menos está ese prejuicio, digamos. Sí, es re difícil. Es difícil hacer cine en Argentina ya de cualquier género. Es muy difícil hacer cine en Argentina cuando no tenés una productora grande detrás o una distribución ya hecha en la cual te garantice que tengas todas las comodidades para hacer cine. El cine es un arte muy cara de hacer porque involucra muchísimas áreas y equipamientos muy desarrollados que tenés que siempre estar en punta porque te quedas atrás. Lo cual hace que el género necesite una pata más en la mesa, que son los efectos especiales. Claro. Y la construcción de esos efectos especiales en rodaje, que lleva mucho tiempo, y el tiempo siempre es dinero. Entonces hace que uno, cuando hace una peli de terror, tenga que tener en cuenta que la mitad del tiempo va a estar lidiando con máscaras de látex, sangre falsa, que hay que limpiarla, que se mancha el vestuario, que hay que poner en vez de una muda de vestuario, tiene que ser 3 mudas de vestuario, entonces el vestuario se multiplica el valor, claro. Se multiplica el valor de todo, de lo que es un rodaje así, y por eso siempre se termina haciendo como se puede, y los resultados no siempre son del todo buenos, porque bueno, cuesta mucho hacer una peli de terror en Argentina, porque obviamente por un lado el público es escaso que mira género argentino de terror, porque si bien la gran mayoría de los adolescentes, la gente joven ama el género, mira pelis de terror, le tiene media fobia también al cine argentino de terror. Un poco porque le tiene media fobia también al cine argentino en general. Sí. Entonces si es de terror, más todavía. Entonces todas esas condiciones hacen que uno a veces se sienta atrapado en 4 paredes que son, bueno, la distribución, el público que tal vez le cueste acompañar ese tipo de películas y ya los valores de producción que se disparan. Y después el resto es muy gracioso, el resto es muy divertido hacerlo y lleva mucha responsabilidad también porque estás en el límite todo el tiempo de terminar siendo ridículo haciendo una película más graciosa que de terror. Claro. Ahí te pregunto esto en relación a lo que comentabas recién, ¿no? Digo,
Yo veo por ahí en el cine internacional, vos tenés algunos actores que se vuelcan como ya reconocidos. Hoy hablábamos en su momento del Resplandor, de Jack Nicholson y demás, digo, incluso Stanley Kubrick dirigiendo. Pero, digo, ¿los actores le escapan también a trabajar en las películas de terror? Sí, sí, efectivamente. Argentinas hablo, ¿no? Digo, sí. Sí. Vos fíjate que, a ver, en la mayoría de las pelis de terror que vienen de afuera, en la mayoría estoy hablando, Sí. no tenés actores famosos. Sí. Porque el terror se vende solo sin necesidad de tener actores, de tener a Brad Pitt. Ajá. No quiere decir que Brad Pitt no haga Invasión Zombie, Sí, sí. pero fíjate que en la gran mayoría no los que hacen género afuera no apuesta a grandes actores, porque ya el género vende solo. Claro. Y es caro de hacer. Sí. Entonces, la plata que le ponen al actor tiene que ser una superproducción que encima que sea de género. Eso por un lado. Y después en Argentina sí, los actores, porque, digamos, y con toda la razón del mundo, es un vértigo para ellos quedar muy expuestos. Sí. O sea, que la película salga mal. Tenés mucha más posibilidad de que salga mal una película de terror en Argentina que una comedia romántica. Claro. Entonces, por lo general les cuesta y no suelen hacer este tipo de género los actores establecidos ya. Lo cual es, qué sé yo, nada, si ya estás establecido, ya está, hacete una película de terror y Claro. después, Hasta por ahí es sí, actúa en una disruptivo. película de terror, pero Hasta por ahí te da otra chapa. Digo, escúchame, ¿y cómo elegís los argumentos? ¿Cómo los elegís? ¿Cómo buscás eso? ¿Cómo ves vos? ¿Te imaginás el miedo del otro lado? ¿Cómo es? sí, en realidad, bueno, ya es digamos, yo ya te puedo hablar desde mi punto de vista, de mi propia experiencia como director. Son pequeñas cosas que me pasan en la vida por lo general, o que se me cruzan en la cabeza y me empieza a armar un argumento. Y por lo general yo cruzo dos ideas. Sí. Uno obviamente que tiene sus obsesiones, la obsesión Sí. primaria de todos es la muerte y el sexo. Sí. Esa es la de todo el ser humano. Uh-huh. Y la muerte tiene un montón de otras, digamos, como capas. A mí me da mucho miedo la vejez y la enfermedad. Uh-huh. Entonces, en mi obra tal vez inconscientemente se recurra mucho a ese tipo de personajes, a personajes viejos o personajes enfermos. Sí. Desde lo mío, la verdad es que yo busco que sea una historia lo más original posible dentro de los parámetros de un género, que ya está un poco todo contado, y siempre parto de alguna idea que me pasó a mí, pero no por una experiencia paranormal, sino que, no sé, se me cayó un mate, Sí. y el mate causó un cortocircuito. Bueno, a partir de ahí puede ser un pequeño inicio para una historia que se va a ir desarrollando. No, está bien. Y ves el miedo, vos vas viendo lo que puede generar. Digo, uno va generando digo como el director. Yo la verdad que estoy muy lejos de pensar como un director de cine, digo, pero digo, me imagino, no sé, la penumbra, bueno, no sé, los escenarios, la bruma, digo, hay como cosas que son recurrentes, digamos, ¿no? En el género. Sí, todo lo que te lleve a pensar en algo que está relacionado con la muerte. A ver, la muerte es lo desconocido para nosotros. Sí. Para nadie sabe qué es la muerte. Entonces, nosotros le tememos a lo desconocido. Y lo desconocido es, obviamente, eso que vos no sabés qué hay detrás de ese velo, no sabés qué hay detrás de esa niebla, qué hay detrás de esa oscuridad. Todo lo que te llame la atención porque es desconocido te causa miedo. Y sí, totalmente. De todas formas, yo siempre relaciono muchísimo el género de terror con el humor. Porque uno tiene que tener un timing para contar los chistes y uno tiene que tener un timing también para generar el clima del miedo. Si vos sos un bromista que te anticipás con los chistes y el que te está escuchando el chiste ya sabe el remate antes que lo termine, Claro. no tenés buen timing. Entonces, el que hace género de terror tiene que ser un buen bromista para mí. Uh-huh. Y si yo, qué sé yo, no sé si soy buen director, pero soy buen bromista o siempre fui medio como maldito. Claro. Entonces esa iniciativa y esa inventiva tal vez la aplique a
hacértela pasar mal Claro, con una peli. claro. Demian, Claro. te hago una consulta. En este camino de lo difícil que es el cine en Argentina y el cine de terror en particular, vos estuviste a punto de decir, che, ya fue, dejo todo y compraste unos muñecos de China, puede ser. Sí, bueno, sí. Contanos cómo fue ese resurgir que entiendo que que se dio a partir de la mano de Aterrados y una visión extranjera de, che, este pibe hace las cosas, está muy bueno en lo que hace. Bueno, es un poco la problemática del arte también. No solo de los que hacemos cine, sino, bueno, todos los artistas llegan a su momento de catarsis en donde después de tantos años de remarla, están siempre en el mismo lugar, sienten que están siempre en el mismo lugar. Y con el cine pasa mucho, porque yo también soy músico y entiendo que uno puede grabar un disco y puede estar 6 meses grabándolo el disco, pero con una película capaz que estás 6 años haciendo primero el proyecto, tratando de recaudar los fondos, buscándole la vuelta, dándole vueltas. Capaz te pasa gran parte de tu vida por ese proyecto, que lo haces una vez, lo haces 2 veces, a la tercera ya decís, si no me va bien, ¿qué hago? Claro. Y bueno, eso nos pasa a todos los cineastas. Yo creo que el 90% de los que hacen cine pasan por un colapso en donde quieren abandonar la profesión, porque es bastante tedioso bancártela y bancar los fracasos, que son fracasos de mucho esfuerzo. Y bueno, eso sí me pasó más de una vez. Justo fue un momento en donde también estaba sin laburo, había terminado de hacer una película y dije, bueno, yo no voy a volver a hacer otra película, ya está, ya fue. Me puse a vender muñecos. Claro. Hasta incluso fabriqué muñecos. ¿En serio? Mira. ¿De terror? No, de Hora de Aventura. ¿Viste? Jackie Fin. Te hago la última de mi parte. Mi amor, recién decías que eras músico. ¿Cuánto influye la música en dar miedo, en generar ese clímax de miedo? Muchísimo por un poco lo que te decía antes del ritmo. Claro, el timing, Del ¿no? timing. Uno eso lo entiende con el montaje, entiende la musicalidad del montaje y la musicalidad de una escena. Al menos eso yo lo que yo entiendo que sucede, o tal vez que sucede conmigo. Tal vez hay un montón de músicos que no, pero a mí me pasa un poco. Y creo que la forma de narrar en el montaje tiene mucho que ver con el entender esa idea de la melodía y el ritmo. Bien. Y yo te hago la última de mi parte, Demian. Digo, esto que decías, el proceso que te lleva, que puede ser 5 o 6 años y demás. ¿Qué está pasando hoy por tu cabeza, digamos, y qué tenés ahí entre manos? ¿Qué? Bueno, terminé hace un mes atrás mi 5ª película, que se llama Cuando acecha la maldad. Estuvimos 40 días rodándola acá en Argentina y estamos en plena etapa de postproducción, editando. Esperemos que para fin de año, comienzo del año que viene, poder estrenarla. Y trabajando en proyectos nuevos, proyectos para afuera, bastante, por suerte, con las puertas abiertas del trabajo. Después de una pandemia de 2 años de estar encerrado y con todo frenado, está empezando a mover la cuestión. Bien. Bueno, lo mejor de los éxitos y estaremos atentos a cuando... No sé, a mí me da un poco de miedo el miedo, te voy a ser sincera, pero vamos a estar... Claro, da miedo a veces esto, sí. Pero vamos a estar atentos a tu lanzamiento y te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. Gracias, Demian. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo muy grande. Igualmente, gracias. Pasaba Demian Rugna, director de cine por El Dedo Gordo.